Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a esta sección de entrevistas que estaba haciendo hace poco en mi canal de Presbiterianismo Confesional, como también Presbiteriano Confesional, hablando sobre distintos temas. Hemos estado hablando de teología, de ciertas doctrinas, ¿cierto? Me acuerdo que estuve con el hermano José Luis Salinas hablando sobre cesacionismo, con el hermano Natán hablando sobre escatología. Y bueno, hoy tengo invitado a mi hermano Alessandro Guillén. Así que lo voy a traer aquí a la pantalla para poder presentarlo, para que él también nos hable un poco de él y también para que podamos conversar sobre este tema que es bien importante para nuestro país y también los acontecimientos que han estado sucediendo en Latinoamérica y lo que ha estado sucediendo específicamente también en su país, que es Venezuela, como han tenido que afrontarlo como país, o sea, completo, y también cómo lo ha tenido que afrontar la iglesia, ¿cierto? Que es algo muy importante para nosotros. Así que lo voy a traer para que podamos hablar con él en este momento. Hola Pablo, Hola hermano, ¿cómo estás? aquí estamos Hola bien, hermano, mira, gracias ya al Señor. estamos en vivo y en directo desde la plataforma de aquí de presbiterianismo confesional. Así que a todos los hermanos que a lo mejor se acaban de conectar y nos están viendo, que por favor puedan a lo mejor escribir allí un comentario si se escucha bien, se ve bien, para que podamos ver o sea, cómo ustedes reciben, mejor dicho, la señal. Así que antes de todo, quiero pedirles que puedan compartir el enlace para que otros hermanos también se puedan conectar, puedan estar dialogando con nosotros o haciendo algunas preguntas con respecto a lo que hoy vamos a hablar. Bueno, querido hermano eh, Alessandro Guillén Rodón, es nombre. Me gustaría que te pudieras presentar con mis hermanos, que pudieras hablar un poco de tu persona, también del ministerio, el cual desarrollas allá en Venezuela, hermano. Sí, gracias Pablo por la oportunidad de entablar esta conversación y de poder tocar temas que son tan importantes para nosotros como creyentes, ¿no? Y que no debieron dejar nunca de ser importantes, pero que por algunas causas así fue y bueno, tenemos consecuencias. Pero ya tendremos tiempo para hablar de eso. Con respecto a mí, hermano, bueno, como bien lo dijiste, estoy aquí en Venezuela, vivo en el interior de Venezuela, en el estado de Bolívar, en Ciudad Guayana más propiamente. Aquí, por la gracia del Señor, me casé, tengo mi esposa, tengo 8 años con mi esposa, tengo 2 hermosos hijos, un primogénito varón, Samuel, y Abby, una recién nacida de 3 meses, recién cumplidos. Y por la gracia del Señor estoy trabajando a tiempo completo en el pastorado de una iglesia bíblica Vida Abundante, que tiene alrededor de unos 6 años, más o menos. Gracias del Señor he tenido también la oportunidad de trabajar con el Seminario Bíblico Reformado, cuya sede estaba en Perú, ya la están moviendo hacia Colombia. Y hemos colocado una sede del Seminario Bíblico Reformado aquí en Ciudad Guayana. Estamos trabajando mancomunadamente con Birmingham Theological Seminary y también el seminario que lleva la presidencia el doctor Pratt. Y bueno, estamos trabajando en ello. Nuestra iglesia se adhiere a las 3 fórmulas de unidad reformada, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dordrecht, tú ya los conoces. Y en eso pues hemos estado trabajando aquí en nuestra ciudad, llevando a cabo la comisión. Hemos de decir que en un ambiente bastante hostil de muchas maneras, bastante hostil en muchas maneras, no solamente por el desprecio a la ley del Señor que inherentemente el alma sin Cristo tiene, sino por las condiciones que Venezuela presenta propiamente, ¿no? Ha hecho que el trabajo o la labor
se haga un poco cuesta arriba. Pero aquí estamos, confiando en el Señor y trabajando, llevando a cabo la obra que el Señor nos mandó y bueno, rogando al Señor que nos dé fortaleza, sabiduría y perspicacia para llevar a cabo todo lo que Él nos ha encomendado llevar. Y eso en breve es mi hoja, mi currículum. No quiero hablar más. Bueno, hermano, hace un tiempo atrás, por toda la situación que estamos pasando en Chile, con el tema de las votaciones por el rechazo, el apruebo, con respecto a una nueva constitución, después de las votaciones surgió la iniciativa de poder conversar con algún hermano de Venezuela para poder preguntar cómo, bueno, cuál fue la dirección en torno a los cambios que sucedieron en tu país y también todo lo que podría suceder en nuestro propio país con esta petición tan grande de cambio de constitución, ¿cierto? Por eso la primera pregunta que a lo mejor te tendría sería, ¿cuál es el estado hoy de Venezuela, de tu país, hermano? Ok. Bueno, fíjate, Pablo, yo tengo anotadas algunas cosas por acá que, que suelo comentar a cualquiera que me pregunte cuál es el estado actual, ¿no? Ciertamente, cuando uno pregunta cómo está Venezuela, uno puede pasar mucho tiempo hablando de la condición actual de Venezuela, pero trataré de ser breve y conciso, tratando de dar los puntos que considero un poco más relevantes. No significa que los puntos que no pudiera nombrar, que voy a solamente nombrarlos, no voy a adentrarme en ellos. No quiere decir que los puntos que no pueda nombrar ahorita no importen. Seguramente tendrán su lugar e importancia. Pero para lo que hablamos hoy creo que son relevantes. Hablar, por ejemplo, de la Venezuela tiene una inflación hoy por hoy que el Banco Central de Venezuela, el banco estatal, calcula en un 800%. Vale acotar que la cifra del Banco Central de Venezuela no es realmente confiable, por así decirlo. La Asamblea Nacional coloca esta cifra en un poco más de 3.200%, ¿ok? De inflación, de porcentaje de inflación. Pudiéramos decir que por lo menos ese se acerca un poco a la realidad de la vida. Pero tenemos también por otro lado que el Fondo Monetario Internacional calcula que al cierre de este año, que ya está básicamente acabado, tendremos un poco más de 6.000% de inflación. ¿Okay? Así que ese es un dato relevante de cómo está la situación en Venezuela. La inflación alcanzará más o menos un 6.000%. Tenemos, por supuesto, a causa de esto, una devaluación monetaria grandísima. En estos últimos 20 años la moneda ha sido devaluada, se le han sustraído 8 ceros a la moneda. Imagínate una cantidad y le quitas 8 ceros a esa cantidad. De esa manera ha sido devaluada, por supuesto, nuestra moneda con respecto a la moneda de más uso o de mayor rentabilidad y mayor confianza hoy en Venezuela, que es el dólar. Para el primer trimestre del 2019, este es otro punto más acerca de la condición actual de Venezuela, la deuda externa era un poco más de 110.000 millones de dólares. 110.000 millones de dólares, quizá entre otras deudas externas no pareciera tanto, pero cuando consideramos que en Venezuela hay una población de casi 29 millones de personas, pudiéramos traducir esa deuda externa en una deuda per cápita de al menos 3.500 dólares por habitante. Si bien en otros países 3.500 dólares es nada, wow. En un país con un salario mínimo de $1 o poco menos ahora con el aumento, y la canasta básica alrededor de $250, la canasta básica de alimentación, te podrás imaginar que, por supuesto,
esa deuda per cápita es bastante, es muy influyente, muy influyente. Por otro lado, tengo otro punto aquí, las encuestas de Encovi, que son muy utilizadas para este punto, dieron que dentro del 2019 y lo que va del 2020, 96% de los venezolanos es pobre por ingreso. Escucha bien, 96% de los venezolanos está en pobreza por causa de sus ingresos. Y el 79% vive en pobreza extrema. Eso es una situación bastante difícil. Recordemos que, como dije anteriormente, tenemos el salario mínimo más bajo del mundo hasta donde se puede entender y el poder adquisitivo más pulverizado hasta ahora. Otro punto también es el múltiple desabastecimiento que hay en muchos puntos, en muchas áreas de la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos desabastecimiento de combustible. Encontramos que desde hace un tiempo para acá tenemos una gran cantidad de personas que caminan y caminan kilómetros y kilómetros para moverse en la ciudad, o como yo, bueno, cuando me viste que estaba llegando, venía con el casco de la bicicleta. Por lo menos a mí me prestaron una bicicleta y con ella puedo andar y hacer mis labores pastorales. La mayoría, entonces, anda a pie. Hay poco traslado o transporte porque nadie quiere gastar lo poco que le queda de gasolina. La gasolina, por supuesto, dado que no hay, las refinerías han sido ya destruidas, ¿no? Las bombas se la pasan abarrotadas. Cuando llega algo de gasolina están abarrotadas de vehículos. Yo mismo he subido muchas veces artículos en donde muestro un poco de la realidad de esto, ¿no? El número 600, el número 700, el número 800 en una cola para llenar combustible. Entonces, hay desabastecimiento de combustible, hay desabastecimiento de gas doméstico. Algo que se ha hecho muy común, Pablo, en Venezuela ahorita, es que las cocinas ahora pues funcionan esa leña. La leña es el nuevo gas, ¿ok? Lamentablemente, esta revolución bolivariana lo que nos ha traído principalmente es volvernos a la era de piedra, ¿no? De alguna manera la era cavernícola, buscar leña para poder cocinar. Entonces, eso es un problema también porque dificulta el diario vivir de las personas. Hay desabastecimiento de electricidad, un servicio tan básico como electricidad se ve claramente obstaculizado, ¿no? Creo que ha sido noticia mundial cómo los apagones en Venezuela duran horas y horas y horas, a veces días, ¿ok? Y muchas veces ni siquiera los hospitales salen bien librados de ese desabastecimiento de electricidad, lo que por supuesto tiene una cantidad de implicaciones que no puedo tocarlas ahorita, pero que son también de considerar. Si en un hospital se va la luz por varias horas, imagínate lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces siempre hay largos apagones. Aquí se ha hecho normal vivir con velas en la casa porque no sabes cuándo se va a ir la luz y cuando se va la luz, por supuesto, tampoco sabes cuándo va a regresar. Recientemente a nosotros se nos fue la luz y duró varias horas y regresó ya entrada la noche. Menos mal teníamos varias velas y pudimos estar con algo de luz por causa de esas velas. Por supuesto, no está de más decir que el hecho de que se vaya la luz, se va la electricidad, también tiene implicaciones con respecto a lo social, porque los ladrones aprovechan la oscurantina que hay y todo lo demás y hacen de las suyas, pues aumentan, multiplican sus fechorías. Hay desabastecimiento de agua, Pablo. Aquí suelen pasar días, semanas sin agua. Hay desabastecimiento de aseo urbano, se ha multiplicado, como no tienes idea, las basuras por la calle. Me da un dolor ver mi ciudad sumida, ahogada en basura. Es una desidia total en este aspecto también. Y así, etcétera. Hay un gran etcétera de desabastecimiento. Un punto más es que el año 2019, Pablo, cerró con más de 16,000 muertes violentas. 16,000 muertes violentas. Pablo, eso significa que esa cifra está muy por encima de los países violentos dentro de este hemisferio, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Nada más la capital nuestra, Caracas,
es considerada la ciudad más violenta del mundo, sin tomar en cuenta, por supuesto, ciudades que están sumidas en un conflicto bélico propiamente. Así que diciéndolo de esa manera, tenemos un país que sin un conflicto bélico como tal, está sumida en la violencia como si estuviera viviendo un conflicto bélico. Y eso significa, a mi entender, es una verdadera epidemia de violencia lo que hay Claro. en Venezuela. Un punto más acerca de la actuación, de la condición de Venezuela, es la emigración venezolana. Eso te habla mucho de cómo está la condición venezolana, Pablo. Según los números, los datos, cerca de unos 5 millones de venezolanos ha emigrado, ha salido del país. 5 millones de venezolanos, que entre ellos, por supuesto, van muchas personas de bien, otros, por supuesto, no tan de bien, pero han emigrado, han salido de aquí porque les es insoportable la condición en Venezuela. Vale acotar también que es la migración más grande que ha habido después de aquella situación de la crisis en Siria, no sé si la recuerdas, esa crisis en Siria que hizo que muchos sirios migraran de su país. En Venezuela ha tenido la migración más grande después de esa crisis. Es verdaderamente un éxodo multitudinario, Pablo. Un punto también que considero es muy relevante en este contexto es que la tasa de suicidios se ha disparado también. Básicamente se ha triplicado a lo que era en su condición, en su índice anterior. En estos últimos 4 años nada más, y debo decir que desde hace 3 años para acá se recrudeció la hiperinflación, y eso, por supuesto, con todas las implicaciones que tiene eso, ha hecho que muchas personas entren en un estrés emocional y en una depresión y en un estado de ansiedad continua y de impaciencia y de cólera continua, de ira. Todo el mundo anda muy estresado, ¿no? Lógicamente, las condiciones así lo facilitan. Entendemos que el pecado es un asunto propio del corazón, pero las condiciones así lo facilitan, lo propician, ¿no? Y tenemos entonces aquí tengo el índice de 10 suicidios cada 100.000 habitantes, Pablo. Esto, según el conteo, es la tasa más alta de toda la historia de las estadísticas venezolanas al respecto de los suicidios, Pablo. Y eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención porque significa que nuestro país está en una bancarrota moral terrible, ¿sí? Está en una bancarrota espiritual terrible, pues mucha gente piensa que es mejor quitarse la vida que seguir viviendo en este país, ¿ok? Y por otro lado, puntos, digamos que lo que estaba tocando hasta ahora son, digamos, puntos en lo natural, ¿ok? Nosotros pudiéramos hablar como cristianos también de puntos en lo espiritual, lo que yo he observado y he andado un poco en Venezuela, ¿no? Me he dado la tarea de visitar ciertos estados en Venezuela, casi todos ellos, y he visto cómo ha crecido, Pablo, la depravidad moral. Notablemente ha crecido la depravidad moral. Y por supuesto eso dispara múltiples crímenes y delitos en la nación. También hay una inmensa cantidad de personas que confiesan, como decía anteriormente, haber perdido la esperanza de vivir tranquilos, de vivir una vida normal. Eso obviamente termina con repercusiones contra la vida de las propias personas o contra sus hijos o otras cosas. Se ha multiplicado la deshonra y el irrespeto por la legítima autoridad en todas las esferas, Pablo. La deshonra a los padres es cosa del día a día, la deshonra a las entidades policiales, los cuerpos de seguridad. No voy a hablar ahorita de cómo ellos mismos se han ganado la deshonra del pueblo, ¿no? De alguna manera, por la forma que se han comportado, ¿no? Inconstitucional, arbitraria y de otras formas, que no voy a tocar ahorita. Pero lo cierto es que se ha perdido mucho el respeto por las instituciones, por la autoridad, la deshonra se ha masificado, se ha naturalizado. Hay un incremento en la idolatría también, Pablo. Hace poco estaba revisando algunos índices y ha crecido mucho aquí lo que es la palería, la regla de Ocha, los babalaos, brujería. Aquí tenemos algo llamado la montaña de Sorte, que es una montaña donde se hacen sacrificios de niños y otras horripilantes cosas, y eso ha incrementado mucho porque de alguna manera la gente
acude a Wow. esto pensando que realmente van a encontrar aquí un reposo, una ayuda, qué sé yo, qué cantidad de necedades entran en la mente por causa del pecado y la condición espiritual, ¿no?, en nuestro país. Otra es que la mayoría de las personas suele estar con un temperamento irascible, Pablo, grosero, violento. La mayoría de las personas ha entrado en esta cantidad de condiciones de temperamento irascible, ¿ok? Siempre era conocido Venezuela como el país más feliz del mundo. Solía llamarse a Venezuela como el país más feliz del mundo. Aún pienso que todavía hay venezolanos que quieren tomarse los asuntos jocosamente, pero claramente el temperamento promedio del venezolano ha cambiado mucho, Pablo. Ha cambiado mucho y se nota más la predisposición a la ira, naturalmente, en muchos de los venezolanos. Se multiplicó la mentira también, Pablo. Se ha vuelto el medio normal para que muchos otros pecados y delitos se cometan en las redes sociales. Siempre ha habido esto, pero ahora la mentira, para poder llevar a cabo estafas y poder salirse con la suya y tener dinero y poder resolver, se ha vuelto la mentira algo muy común, del día a día. No es que antes no había, estoy hablando de cómo se ha multiplicado en nuestra condición. Es la condición espiritual de Venezuela ahorita donde se ha multiplicado la mentira. Por supuesto han crecido los hurtos, las estafas. Incluso dentro de la población infantil tenemos índices que han crecido, ¿no? De niños que pues van a la escuela y roban para comer y cosas así, ¿no? Entonces, claro, es lamentable eso, pero eso te habla de cómo está la condición, no solo natural, la nación, sino también cómo está la condición espiritual de los mismos niños, ¿no? Cómo van creciendo y viendo estas cosas y no hay padres tampoco que les corrijan estas cosas. Bueno, y los dos últimos puntos para terminar, Pablo, perdóname que me Exacto. extienda tanto. El menosprecio a Dios y a su santa ley se ha hecho profundamente manifiesto. No es que antes no lo hubiera, como dije, sino que se ha hecho profundamente manifiesto. Realmente Dios está juzgando duramente a esta nación por causa de sus pecados, y el desprecio es la forma natural de manifestar esta nación, de manifestar la ira que tienen contra el Dios creador. Su desobediencia, su desagrado hacia Dios, lo manifiestan no solamente con su desobediencia a la ley del Señor, sino con un profundo desprecio a lo que tiene que ver verdaderamente con el Evangelio, con la ley del Señor y con su santa ley, con su santa palabra. Esto es aún más pertinente cuando recordamos que de alguna manera, tradicionalmente Venezuela es un país supuestamente cristiano, ¿no? Digo tradicionalmente. Obviamente no son una nación cristiana, no somos una nación cristiana. Y el desprecio por la ley del Señor se nota. Pues estamos hablando de que no es una nación en donde, por ejemplo, como las naciones africanas, en donde sus religiones son oficiales y actúan conforme a sus religiones oficiales y son en mayoría, ¿no? Sujetos a sus religiones oficiales, Claro. ¿no? Como sucede también en los países musulmanes. Se supone que esto es un país de tradición cristiana y el rechazo y el menosprecio a la palabra del Señor es gigantesco. Y por último, y no menos importante, y lo dejé por último porque es muy importante realmente, la iglesia venezolana, al menos de una manera general, Pablo, ha abandonado el pregón del arrepentimiento y la justicia en la nación. Ha enmudecido, ha tapado la boca, ha enmudecido la voz profética contra la corrupción de los gobernantes y de todos los demás estratos, de hecho. Entonces, eso es un punto que creo yo es muy importante y creo yo que vamos a estar hablando más adelante de eso también. Así que, básicamente, muy brevemente, muy resumidamente, Pablo, esto es la condición de Venezuela. Adelante. Sí, sí, hermano. Te oigo y bueno, puedo ver claramente algunas cosas que también han estado sucediendo en nuestro país con el tema de las votaciones, cómo a través de esta explosión social que se le ha llamado a través de los medios, que claramente no fue una explosión social, sino fue actos delictivos, caos, quema de iglesias, destrucción de la propiedad privada, depravación moral por todos lados. Es lo que ha estado sucediendo también en nuestro país. Y como tú dices, el juicio de Dios está cayendo sobre
Creo que también en nuestro país está sucediendo lo mismo. Eh, Creímos que éramos una nación cristiana de la misma forma y hemos visto que hay muy bajo porcentaje o una, se podría decir un pequeño remanente, mejor dicho, de aquellos que son fieles a la palabra de Dios y a andar en la ley del Señor. Me gustaría también preguntar, querido hermano, vamos con otra pregunta para poder avanzar. ¿Qué es el proceso que se llevó a cabo en tu país para llegar a Son, querido hermano? Ya. Bueno, Pablo, es una pregunta con una respuesta bastante amplia, ¿ok? Y digo bastante amplia porque o resulta en Sí. un conjunto de factores que hicieron no solo posible, sino incluso inminente que la condición de Venezuela llegara a ser la que hoy es, ¿ok? Yo tengo anotada por aquí algunos puntos que creo son pertinentes, que como dije anteriormente, Mm. no creo que sean los únicos puntos realmente, pero desde mi perspectiva, desde mi visión de la circunstancia, creo que fueron los que más influyeron, ¿ok? Y brevemente, pues los factores que dieron paso a esto y que hicieron muy inminente esta situación, socialismo suave, para empezar por allí. El socialismo suave fue uno de los que dio paso a esto. ¿Okay? Digo socialismo suave porque todos los gobiernos anteriores al de Chávez en el 98, ¿okay? Fueron de centro izquierda. Generalmente nosotros encontramos dentro de la verborrea chavista que Chávez y luego su sucesor también, y así todos los que hacen vida en los partidos socialistas y comunistas en Venezuela, se encargaron de hacer ver que los partidos anteriores eran de derecha, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay dos famosos partidos que antes de la llegada de Chávez tenían algo llamado prácticamente bipartidismo. Se repartían la pelota política entre ellos, algo así como el republicanismo y los demócratas allá en Estados Unidos, ¿no? Que básicamente no le dan entrada a la palestra a ningún independiente o algún otro, ¿no? Bueno, asimismo, había aquí algo denominado un bipartidismo entre AD y COPEI, Acción Democrática y COPEI, ambos de centro izquierda y con puntos o políticas de socialismo suave, ¿ok? Había mucho de keynesianismo en ello, de la teoría de Keynes, había mucho acerca del socialismo suave, ¿sí? Dentro de ese aspecto todavía habían situaciones en las que pudiéramos decir se podía vivir en Venezuela, ¿no? Nadie lo va a negar. Aquí hay un dicho muy regado en Venezuela que decíamos en la cuarta se podía vivir, decíamos en la cuarta república. Decían así, en la cuarta república al menos podíamos vivir. Y es verdad, mi padre sostuvo su familia siendo profesor y una profesión honrosa que le permitió pues levantar a su familia, sostenerle, etcétera. Entonces, sí era posible, pero de alguna manera todo aquello iba sentando las bases para que luego en el conflicto social, por ciertas cosas que el gobierno metió su mano para hacer cuando no le correspondía y dejó de hacer otras que sí le correspondía hacer, el descontento nacional creó una plataforma para que luego llegara un, entre comillas, mesías, tú sabes, ¿no? Dentro de ese mesianismo político, entonces se levantara la figura de Chávez. Pero ya voy a hablar un poco acerca de eso más adelante. El asunto es que el socialismo suave fue uno de los factores que predispuso una plataforma para que fuera no solo posible, sino inminente que la izquierda dura llegara, ¿sí? Entonces, gobiernos de centro izquierda hicieron que esto fuera posible. Ese vaivén entre gobiernos de centro izquierda y partidos de centro izquierda repartiéndose la pelota política, que tanto así que cuando llega la izquierda completa, la izquierda dura y extrema de Chávez, le llaman a AD y COPEI
los oligarcas de la derecha, ¿no? Y él se encargó de llamar oligarquía de la derecha, la oligarquía imperialista de la derecha, a los partidos antecesores a él, todos de centroizquierda, o al menos la mayoría que estuvieron en el poder. Eso pudiera yo demostrarlo luego en otro momento, no me voy a dedicar a esa tarea aquí, creo que cada uno puede hacer su tarea también e investigar que la mayoría de los partidos en Venezuela antes del que está en gobierno ahora por más de 20 años han sido de centro izquierda. Entonces sigo. Socialismo Suave fue uno de los que plantó esa plataforma para que fuera posible e inminente. Lo segundo, Pablo, son décadas de adoctrinamiento marxista institucional. ¿Ok? Décadas de adoctrinamiento marxista institucional, a nivel académico, quiero decir. Ya no solamente en la calle, ¿no? Sino a nivel académico, encontrábamos que las universidades estaban poblando de profesores marxistas, que en todo estaban plasmando su cosmovisión marxista. Por supuesto, no era de extrañarse que la mayoría de los alumnos que estuvieran saliendo de estas instituciones estuviesen con un pensamiento que estaba completamente ligado al socialismo. De modo que lo que habían estado viendo hasta hace poco era bueno para ellos. Solamente querían algunos ligeros cambios que se adentraran más en el estatismo, no menos, sino más. Entonces, esta educación fue preparando poco a poco a las siguientes generaciones, las que han estado viviendo estos últimos 20 años en este país, para que realmente el chavismo como tal, o la revolución del socialismo del siglo XXI, tuviera una acogida que fuera, que fuera en la mente de ellos necesaria. Les hicieron pensar que realmente necesitaban estas cosas. Y hasta el sol de hoy, de hecho, muchos piensan que lo necesitan. Tal es así, más adelante lo voy a hablar, que cuando quieren corregir el asunto de las fallas del Estado, van adelante pedir más Estado. Queriendo corregir las fallas de los antiguos gobiernos, pidieron más de ello. Ya lo voy a demostrar. Pero en fin, eso es un segundo punto que tiene mucha validez, Pablo, porque esas décadas de adoctrinamiento de marxismo institucional causaron, por supuesto, no solamente la posibilidad, sino que fuera incluso inminente que así sucediera, por supuesto. Todos crecieron con este pensamiento de que los gobiernos deben ser así, que las cosas deben ser así, que los gobiernos deben encargarse de medicina, educación y todas las demás cosas que el socialismo pugna y enseña. Y entonces, al llegar el momento, las personas que han sido adoctrinadas así no pueden pedirte otra cosa, Pablo, que aquello por lo que fueron adoctrinados durante tanto tiempo. ¿Okay? El tercer punto que considero también influyente en este punto es el pietismo evangélico de la Iglesia Nacional. ¿Okay? Para el tiempo de la Cuarta República, por así decirlo, antes de estos más de 20 años de socialismo duro, de comunismo, teníamos que la Iglesia venezolana básicamente, es una voz general, ¿no? Como decía en el último punto de la pregunta pasada, la Iglesia básicamente tapó su voz profética contra la corrupción, ¿sí? No es que no podías escuchar hablar a un cristiano diciendo que las cosas estaban mal, o que había injusticia, o que había impunidad, o que había ciertas fallas. No, sí ibas a encontrar cristianos diciendo estas cosas. Lo que no ibas a encontrar era, de una manera resuelta y determinada, de una manera estudiada y sistemática, maestros con los pantalones bien puestos, pastores con el guáramo bien colocado para enseñar a las congregaciones cuáles son las jurisdicciones, el establecimiento y las jurisdicciones que debe respetar un magistrado civil. Aquí se desapareció, en Venezuela básicamente se desapareció la doctrina cristiana e histórica del magisterio civil. En las iglesias no se escuchaba ninguna discusión acerca de ello. Eso es un tema que no importaba. Wow. De alguna manera, en las iglesias cristianas lo que se tenía es, no importa por quién tú votes, eso es algo secreto. Eso no tiene nada que ver con la fe cristiana.
Así que si tú votas, por ejemplo, por un socialista, por un hombre que piensa que puede tomar el dinero de las arcas nacionales para repartirlas en bonos y asistencias sociales, eso no tiene ningún problema. Eso no tiene por qué ser inmoral o antiético. Eso no tiene por qué ser malo en sí mismo. No importa si luego eso llega a producir que se quiebre una nación y que muchas personas sean sometidas a la miseria y muchas otras consecuencias de eso, ¿no? No, eso no importa. El pensamiento era que el voto era tan secreto y tan particular que no tenía absolutamente nada que ver con la fe. Y por lo tanto, los pastores y maestros no enseñaban acerca de estas cosas. Y aún más, la predicación fue tan devaluada. No, aquí no solamente se devaluó la moneda, Pablo, en esta nación. Aquí la predicación y la enseñanza de parte de los ministros, de los púlpitos cristianos, se devaluó de tal manera, ¿cómo decimos aquí? Se aguó el guarapo. Es una expresión para decir que el café, cuando le echas mucha agua, ¿no? Se pone aguado, le llaman guarapo. ¿Ok? Bueno, y cuando ya está en guarapo, le echas más agua, te podrás imaginar, ¿no? Si el café puro le echas agua, es guarapo. Aquí se aguó el guarapo. Entonces, dentro de los púlpitos fue tal el abandono del verdadero evangelio y de la predicación consistente, de ser verdaderamente fuertes en doctrina con respecto a esto, de incentivar a las iglesias a salir y predicar el evangelio y enseñar la ley del Señor como la comisión bíblica, como se nos demanda en la comisión cristiana. El Señor dice en Mateo capítulo 28, id pues y predicad el evangelio y discipulad a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, es una comisión que no la puedes desmembrar, no la puedes quitar, no la puedes borrar. Y de alguna manera la iglesia venezolana perdió el rumbo en este aspecto y cayó pues en un pietismo en donde nada de estas cosas tenían que ver con ella, ¿ok? Y aún más, que eso fue mucho más doloroso después, aún más, ya no solamente luego se quitaron, por así decir, la responsabilidad de encima de llevar a cabo la comisión de una manera adecuada e integral, con una cosmovisión integral, sino que incluso empezamos a tener ministros que estaban predicando el marxismo dentro de las iglesias. La teología liberal se volvió cosa del día a día, pan del día a día en los púlpitos. Hoy por hoy, tenemos pastores chavistas, pastores estatistas, pastores que básicamente han prostituido la fe cristiana con el estatismo, con el ídolo del Estado. Y esto es profundamente terrible. Y comenzó cuando en aquellos tiempos la iglesia en su pietismo evangélico comenzó a pensar que al parecer Dios no tenía nada que decir con respecto al área económica, al área política, al área de la magistratura civil. Al parecer Dios no tenía nada que decir en la Biblia. Esos más de 6 libros completos que hablan acerca del magistrado civil, parece que no tenían absolutamente nada que decir con respecto a cuál debería ser nuestro criterio en este punto, ¿no? Así que eso fue una razón de mucha influencia que hizo no solo posible la condición en Venezuela hoy, sino inminente. Lo cuarto, Pablo, en este punto, es el incremento del populismo dentro del menú político y también en el deseo y aceptación de parte del pueblo a ese populismo. ¿Okay? Los gobiernos, por supuesto, ya básicamente adecuados al que tenía que ofrecer algo, ¿no? Al pueblo, ¿no? Que tenía que ofrecerle algo. Entonces comienza el populismo con sus promesas, yo voy a hacer tal cosa y yo voy a dar esto y lo otro. Entonces el político que prometiera más, ¿sí? El que prometiera más, entre comillas, derechos, vaya palabrita que le han redefinido quién sabe cuántas veces para poder ellos aplicar lo que ellos llaman luego justicia, ¿no? Entonces comenzaron a proclamar qué cantidad de derechos y cuestiones, regalando asistencias sociales y bonos y prometiendo cualquier cantidad de cosas bajo una verborrea completamente populista. Entonces, no solamente se acostumbraron los políticos a utilizar esta estrategia, porque se dieron cuenta que era muy eficaz para ganar votos, sino que el pueblo mismo
precisamente por lo que hablamos de ese adoctrinamiento marxista institucional que piensan que el Estado debe ocuparse de ellos. Entonces, es todo el cóctel para el desastre, porque ellos adoctrinados de que deben recibir todo del Estado y llega un político prometiéndoles regalarles y darles cual derecho ellos se inventaron. Entonces ellos, por supuesto, crecieron en ese criterio de que se merecen las cosas que los políticos prometen y que el mal no está en cuando un político promete algo y no lo cumple. No, para ellos el mal está cuando un político promete algo y no lo cumple. Para ellos el mal no está cuando de hecho el político, traspasando sus jurisdicciones, comienza con el populismo a prometer cosas que no son su jurisdicción gobernar. ¿Ok? Entonces, ese deseo y aceptación del populismo se acrecentó en la nación propiamente. Y en los políticos, pues por supuesto lo vieron como la estrategia infalible para llenar los curules del Parlamento, para alcanzar los puestos del Ejecutivo. Fue la panacea para ellos, ¿no? Eso fue demasiado para ellos. Otro punto es la ignorancia del pueblo a causa de diversos factores, ¿no? Pero no solamente del adoctrinamiento marxista institucional, Pablo, que eso es una influencia muy grave para que llegáramos a estar como estamos, sino en segundo lugar, como dije también, el pietismo evangélico. Ese pietismo evangélico reprimió la verdadera enseñanza. Entonces, la enseñanza de la verdad en estas áreas fue reprimida de las instituciones académicas, primero. Y de paso, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, aquella que se le fue encomendada destruir los argumentos que se levantan en contra de la verdad y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, significa todo pensamiento, ellos reprimieron la verdad, aquella que debió haber comunicado la verdad y haber enseñado a la nación que hay una verdad divina con respecto a estas áreas, la reprimió. Y por supuesto, Satanás no reprimió su doctrina, ¿ok? Sino que comenzó a sembrar lo suyo y aquí en Venezuela se multiplicó la ignorancia al respecto. Tal es así, Pablo, la condición de ignorancia de este pueblo que en el 97, 98, Chávez arriba al poder en el 98, ¿ok? En el 98, cuando Chávez llega al poder, luego de que se juramente y todo lo demás, casi que inmediatamente comienza una asamblea constituyente, que por cierto ese es el último punto que lo voy a tocar ahorita, ya viene. Casi inmediatamente comienza una asamblea constituyente, aun cuando ni siquiera estaba contemplada como figura constitucional dentro de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, que era la anterior a la de 1999. Entonces, esa constitución se aprobó con solamente 2.800.000 votos. De tantos millones de personas que hay en Venezuela, solamente con 2.800.000. Más de 4 millones se abstuvieron de votar en ese aspecto y poco más de 1 millón, si mal no recuerdo, se negaron a ello. Entonces, lo que más me muestra esto es la ignorancia que había al respecto. ¿Por qué? Porque cuando llegaba una elección, una votación, Pablo, para la presidencia, para el Ejecutivo, mucha gente salía a votar, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando habían elecciones con lo que tenía que ver con el Parlamento, el lugar en donde la legislación se hace, en donde las leyes se pautan, donde se formulan las leyes, en donde el Ejecutivo Nacional tendrá que luego someterse y supeditarse, allí el pueblo no tenía nada que decir. A ellos no les importaba quién estuviera en el Palacio Legislativo, quién conformara la Asamblea Nacional, no le importaba básicamente qué leyes se estuvieran formulando. Eso no es problema de ellos. Para ellos, lo único que importaba era saber cuál era la cara que estaba en el Ejecutivo Nacional para gobernar. Entonces, esa ignorancia de estos asuntos que son tan importantes en una nación, influyeron e hicieron no solo posible, sino inminente la condición actual. Y el último punto, y no menos importante, son las asambleas constituyentes. Pablo, Venezuela ha tenido una historia bastante larga de cambios constitucionales. ¿Okay?
los cambios constitucionales no vinieron a partir del chavismo. Han habido múltiples cambios constitucionales, ¿ok? Pero lo que sucedió cuando Chávez llegó y la manera en la que sucedió quedó para siempre marcada en la historia venezolana. De hecho, soy fiel partidario que cuando llegue el momento de que Dios termine de juzgar a este gobierno inicuo, con toda responsabilidad de lo que yo digo, lo digo en este momento, cuando llegue el momento de que Dios juzgue a este gobierno inicuo y que Dios, si así lo permite, nos dé la oportunidad de reformular los asuntos, lo primero que tenemos que hacer es básicamente votar la constitución que tenemos, ¿sí? Y volver a la anterior y hacer ciertos cambios que sí eran necesarios, pero que no fueron realmente los que se hicieron en el 99. Pero en fin, eso es ya otro punto. El asunto de la Asamblea Constituyente que marcó básicamente un hito muy influyente para que Venezuela llegara a estar como está, es que Chávez estuvo preso en el 92 por una intentona golpista. Fue un intento muy sangriento del golpe de Estado. La situación en Venezuela estaba bastante mal también, con gobiernos ineptos y otras cosas más. Había condiciones precarias también, nunca como ahorita, eso que quede muy claro, por supuesto, pero había muy mala condición, estaba una condición mala, no comparada con la de hoy, pero había una condición muy mala. Así que entonces Chávez se levanta, ¿no? Con un movimiento, para ese momento se llamaba MRB 200, y se levantó con este movimiento y guió a varios militares para una intentona golpista. Hubo mucha sangre, Pablo. Hubo derramamiento de sangre y, por supuesto, no se pudo llevar a cabo el golpe de Estado propiamente. Entonces, Chávez estuvo preso del 92 al 94, ¿no? Por este asunto. Y salió en el 94 por causa de un indulto que le dio el presidente Rafael Caldera en su momento. Gravísimo error, por cierto. Cómo hemos lamentado en Venezuela que ese hombre, Hugo Rafael Chávez Frías, saliera libre en el 94 aquí en Venezuela. Porque por causa de ese indulto, él sale en el 94, en el 96 básicamente está ofreciendo su candidatura, ¿no? Y ya en el 97 tiene casi que comprado una gran cantidad de gente con su verborrea populista, y porque encuentra todo un cóctel hecho para eso. Como te dije anteriormente, todos los puntos anteriores sentaron una plataforma para que este mesías político llegara y con su verborrea populista de querer refundar Venezuela, según eran sus propias palabras, pues muchos en la nación le abrazaran de buena gana, sin importar cuál fuera su criterio político, ¿no? Al respecto, que de hecho fue variando también en el tiempo, pero ya de llano era socialista, de llano era de izquierda, eso de plano. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esta Asamblea Constituyente marcó mucha importancia, Pablo, porque Hugo Chávez se consagra como presidente en el 98, básicamente el año después tenemos a la nueva constitución, la constitución del 99. Venezuela pasó 38 años con su constitución de 1961, con básicamente ningún cambio, unos pequeños nada más, pero básicamente sin cambios fundamentales. Pero lo que ocurrió para el 99 fue un giro tremendo, Pablo. Chávez promete refundar la nación y para ello pide la ayuda para conformar un referéndum en donde se colocara la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ok? Entonces, para ese tiempo, el pueblo, como te dije, vota, ¿no? Una fracción del pueblo vota para que sí hubiera una nueva Asamblea Nacional, un referendo para la nueva Asamblea Nacional Constituyente y que se llevara a cabo, ¿no? Estos más de 2 millones, casi 3 millones de personas que votaron para el sí, no representaban la totalidad de la población votante en Venezuela, pero ellos decidieron el rumbo que luego tomó en ese aspecto. En aquel tiempo se podía utilizar las elecciones como una vía legítima para detener o darle pie a estos asuntos, y ellos la aprovecharon.
Ellos la aprovecharon y las condiciones para ellos se dieron porque el pueblo estaba alterado, ¿no? Muchos no sabían qué hacer, no les dieron importancia a eso, el pueblo solamente quería tener un presidente nuevo, no le importaba si tenían leyes nuevas, constitución nueva, ¿qué es eso? Constitución, leyes, eso no me da a mí que comer, yo quiero un presidente que me ayude desde allá arriba, desde el Ejecutivo Nacional. Eso es básicamente el pensamiento que hubo. Entonces se encontró un caldo de cultivo perfecto, Hugo Rafael Chávez Frías, cuando llegó al poder y cuando impulsó la Asamblea Nacional Constituyente, fue aprobada. Aun cuando hubo un poco más del 54% de abstención de votos porque la gente no le importaba mucho este asunto, llegaron y hicieron la Asamblea Nacional Constituyente y reformularon básicamente toda la Constitución. Pablo, yo admito que habían ciertas cosas en la Constitución de 1961 que al menos en mi criterio yo habría cambiado, pero yo no habría votado la Constitución. Según mi percepción, algunos artículos debieron haber sido reformados, pero tomar la Constitución básicamente y votarle, hacer casi una Constitución nueva, fue un asunto verdaderamente innovador, realmente revolucionario, ¿sí? Fue revolucionario, pero no hubo ningún bien con respecto a ello. Fueron muchas las variaciones y las modificaciones que al final, Pablo, lo que terminaron haciendo es engrandecer el aparato estatal. El aparato estatal creció más, hubo multiplicación de los poderes, ya no eran 3 poderes, después llegaron a ser 5 poderes, ¿ok? Y entre otras muchas cosas que los cambios constitucionales se hicieron para que fuera ley y que se llevara a cabo, por supuesto, por el gobierno. Entonces ya luego el gobierno comenzó a actuar con poder de ley, ¿sí? Ya estas cosas no se podían frenar porque ya eran ley, ya era constitución y el gobierno debía velar por la constitución. Así que cada cosa que hacían ya estaba amparada por la Constitución. Entonces sucedió que más adelante intentaron hacer otro referéndum para cambiar 34 artículos más. Lo hicieron por bloques en una maraña política, ¿no? En donde colocaban un artículo junto con otro que no tenían a veces que ver ni el uno con el otro. Tú tenías que responder o sí o no a los dos en bloque, ¿no? Entonces, si creías que sí con respecto a un artículo y que no con respecto al otro artículo, tú no podías responder sí y no. No, tú tenías que responder o sí o no para los dos. Entonces, de allí no pasaron más. De allí no pasaron más porque la mayoría se negó y no corrió con respecto a esos 34 artículos. Pero luego volvieron a hacerlo para la reformulación de 5 artículos dentro de la Constitución. Y aquí, Pablo, aquí, por medio de esa Asamblea Constituyente, por eso te digo que esto marcó a Venezuela, esa Asamblea Constituyente permitió que en la reformulación de esos 5 artículos, por ejemplo, se extendiera el mandato presidencial a 7 años. Nada más y nada menos. 7 años para el mandato de un gobernante. Y aún más. Ahora ya no era definido el mandato, sino que habría una reelección indefinida. Esto suponía que una persona podía quedarse básicamente siempre en el poder. Y fueron aprobadas. ¿Cómo es posible que llegamos hasta ese punto? Bueno, como te dije, muchos de esos factores influyeron para que llegáramos hasta el punto que creyésemos que un tirano en el poder es bueno para la nación, que una persona que permanece en el poder con sus ideas y que tiene suficiente tiempo para estirar su poder y creer que puede levantar su jurisdicción hasta donde le dé la gana hacerlo, pues era bueno para nosotros. Hasta ese punto llegamos. Entonces, bueno, hermano, para concluir, estos fueron algunos de los factores que alimentaron, que nutrieron, que hicieron posible e inminente incluso que la condición de Venezuela fuera la que tenemos hoy, hermano. Adelante. Bueno, o sea, estoy, como puedo decir, sorprendido en varias similitudes, porque esa es la palabra, la similitud de algunas cosas que han estado sucediendo en el tema de adoctrinamiento que hemos visto que a partir de universidades, de escuelas estatales, etcétera, se han tomado otras intenciones. Yo vengo de parte mía acusando ya
como hace, no sé, 5 años atrás, acusando que dentro de institutos bíblicos y seminarios teológicos, que tienen algunos de reformados, hay profesores que son liberales, neortodoxos, socialistas, marxistas, que les da lo mismo por quién vote la gente. Entonces, sí, o sea, existe una gran similitud con respecto al cambio de la Constitución también. Que hoy haya existido una gran mayoría aquí en Chile que votara por el apruebo y que se fuera por una inclinación, como dices tú, populista, ¿cierto? ¿Populista en qué sentido? Del bono, de supuestas igualdades, y más se ve aquí en Chile, igualdades, temas ideológicos, temas sexuales, morales, etcétera, etcétera, mucha depravación. Entonces, puedo decir, ante lo que tú a lo mejor me expresas, que no vamos en un buen camino. Y bueno, para pasar a la otra pregunta, me voy a saltar una porque ya respondiste una que tiene que ver qué sucedió con el evangelicalismo en el proceso, eso ya lo respeté, pero me gustaría saber cuál es la postura de la iglesia hoy, o sea, cuál es la postura más firme o sólida de las iglesias hoy en tu país. Ok, como te dije anteriormente, Pablo, aquellas eran las circunstancias en su momento que dieron pie a lo que sucedió. ¿Okay? Las cosas han cambiado un poco en un sentido, y es que ciertamente los cristianos no quieren el gobierno que hay aquí. Hay un descontento popular masificado, ¿okay? Lo que incluye a las iglesias. Es verdad que todavía hay muchos pastores chavistas y entre otras cosas, pero creo que la mayoría cristiana no quiere este gobierno. La mayoría con los cristianos que he hablado, y conozco muchos cristianos en mi nación, ellos no quieren este gobierno que tenemos ahorita, por más que este gobierno haya tratado de comprarles de varias maneras, en las cuales, por cierto, muchos pastores han claudicado, ¿no? Vendiendo su responsabilidad y su privilegio ante el Señor por un vil plato de lentejas, ¿no? Por algunos recursos aquí en esta nación. Pero en fin, el asunto es que la posición hoy de la iglesia es que no quiere este gobierno, no quieren el gobierno. Pero vale acotar algo que también es importante. No quieren el gobierno, pero no saben tampoco ahorita, al menos en la mayoría, cómo luchar contra ellos. Fíjate, yo he tenido también la oportunidad de hablar con muchos pastores en los que de alguna manera no solamente no quieren que el gobierno siga estando allí, ¿okay? No quieren el chavismo como tal, pero cuando hablas con ellos acerca de su visión política, recuerda bueno, Pablo, nosotros sabemos que el cristianismo tiene una cosmovisión, ¿ok? Una perspectiva de todas las cosas bajo la regulación o el dominio de Jesucristo, según su santa palabra. Entonces, cuando tú preguntas, o cuando yo le pregunto a muchos de estos pastores, ok, no estás de acuerdo con el chavismo, ok, pero ¿qué es lo que consideras acerca del gobierno? ¿Qué es lo que debería hacer un gobierno y qué es lo que no debería hacer un gobierno? Y por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer en nuestras iglesias por medio de la enseñanza, de la palabra del Señor, en estos puntos? Bueno, Pablo, lamentablemente la mayoría de ellos, aunque aborrecen el chavismo y la idolatría inherente del chavismo y entre otras cosas, ellos desconocen estos temas a tal punto que ellos terminan describiendo su gobierno ideal como un gobierno socialista. Un gobierno donde nuevamente el Estado se ocupa de las asistencias sociales, de la medicina, de los bonos y de múltiples otras cosas. O sea, en la mente de ellos, Pablo, ellos creen que en realidad el asunto está bien, me explico, el asunto está bien. La receta, por así decirlo, es correcta, solo que este cocinero no lo hizo bien y el cocinero anterior no lo hizo bien tampoco, ¿me explico? Es más o menos así. Ellos creen que la receta está bien, pero el cocinero está mal. Ellos no entienden que la receta marxista es inherentemente antagónica
a lo que la palabra del Señor demanda en múltiples aspectos de un magistrado civil. Entonces, la mayoría de ellos lo que desea es que el gobierno siga haciendo lo que está haciendo, pero esta vez con una persona que, según el criterio de ellos, no robe, por así decirlo. Entonces, el problema en el pensamiento de ellos no es que hay que reformar de raíz el entendimiento de la gente, de la nación, y sobre todo de la iglesia en este aspecto, de cuál es la institución y cuáles son sus límites del magistrado civil, para saber qué es lo que un gobierno civil debe o no debe hacer, dónde debe meter sus manos y hasta dónde debe llegar su límite. Que no sea cual pulpo que extiende sus tentáculos colocándolos sobre cada esfera de la vida, como si él tuviese la jurisdicción de regularlo todo y legislarlo todo. Entonces, esa es la posición, hermano, que la iglesia tiene. Aborrece el chavismo, ciertamente. La iglesia cristiana venezolana aborrece en mayoría el chavismo. Pero cuando hablas con ellos acerca de lo que sería un verdadero y buen gobierno, los vas a escuchar hablando dentro de las características que describirían tranquilamente a un gobierno estatista, un gobierno que extiende sus tentáculos y pues paternalista, un gobierno paternalista, un paternalismo estatal, ¿sí? Ellos de alguna manera tienen temor de ser libres, quieren alguna forma de tirano amable, ¿ok? Alguna forma de tirano amable, que me dé todo, pero que no me regañe muy duro, que no me pegue muy duro, ¿ok? Entonces, no hay un sentido de libertad propiamente, de autodominio, de dominio propio, de autogobierno propiamente, que es básicamente la doctrina cristiana que debe imperar en este aspecto, ¿no? El autogobierno y, por supuesto, luego el gobierno limitado a las áreas que solamente la Escritura les manda a realizar. Y bueno, eso, hermano. No está de más acotar también que, por supuesto, las iglesias reformadas tenemos un criterio un poquito más duro con respecto a lo que el magistrado civil debe o no debe hacer, ¿no? Al menos nuestras confesiones lo dejan bien claro en ese aspecto, pero eso ya sería tema de otra conversación. Adelante, hermano. Un poco. Ahí sí. Había puesto, le había sacado el micrófono. Sí, hermano. Bueno, como dice una hermana que acaba de escribir acá, en nuestro país, al igual que a lo mejor en Venezuela, hay muchos cristianos, a lo mejor en Chile, que dicen no ser marxistas, pero claramente han sido condicionados por este pensamiento. Además, creo que hay un escritor llamado Gramsci que hablaba sobre el poder implementar en una idea en el otro. Y creo que esa idea de implementar una idea del otro se ha logrado efectivamente a través de varias instituciones, y mayormente en el evangelicalismo, que claramente se inclina hacia este Estado, que a lo mejor ellos no lo visualizan, pero este Estado, al fin y al cabo, se convierte en un falso Dios del cual, correcto, el cual nos debe dar cierta confianza en el único Rey que es Cristo. Me gustaría pasar a la próxima pregunta, que va un poco al grano con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Y la pregunta sería esta: ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que acaba de suceder aquí en Chile? ¿Cuál sería tu opinión, querido hermano? Ok, gracias, Pablo. Bien, cuando empezó todo el revuelo en Chile y algunas manifestaciones y todo lo demás, preveía, por ya entender cómo la izquierda suele comportarse en este aspecto. Tengo mucho que decir también de la derecha, pero vamos a ubicarnos en este punto. Ya preveía lo que estaba a punto de acontecer, Pablo. Y ciertamente no fallé en prever que lo que venía era un intento de hacer legítimo, hacer legal, ¿no? El poder obrar a sus anchas la revolución socialista allá en Chile.
Ciertamente, como tú dijiste, citando a este degenerado Gramsci, este italiano marxista, hicieron un buen trabajo, debo decirlo, hicieron un buen trabajo de adoctrinamiento en este aspecto. Y no solo de adoctrinamiento, creo también que en Chile hubo mucha influencia de los medios, los socialistas se han hecho de los medios básicamente para, vamos a decirlo de la manera más misericordiosa, contar su versión de los hechos, ¿no? En donde básicamente lo que vas a encontrar es el exacerbar los ánimos, ¿no? El poner el uno contra el otro, en agitar el ambiente, en agitar a las personas, ¿no? Que básicamente ya la lucha ni siquiera es pobres contra ricos o proletarios contra patronos, ¿no? Como sostenía su lucha en su tiempo Karl Marx, sino que extender el sistema o el método de esa lucha a otras áreas, ya sea por medio de la educación, que bien lo hicieron también, creo que lo han hecho así, o también a través de los medios de comunicación, los medios de manipulación, como suelo llamarles. Entonces, lo que vi que sucedió en este aspecto fue que por medio de ese adoctrinamiento, pues salieron al ruedo aquellos que estaban ya adoctrinados para ellos, los que ya habían sido ganados para esa causa, ¿sí? Y los medios que se habían prestado para generar el descontento nacional en Chile con respecto a algunas cosas que verdaderamente no están funcionando bien, según entiendo, de la situación para plantear un cambio de circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Para tratar de colocarlo de una manera mejor, más clara. No estoy diciendo que Chile sea por naturaleza marxista. No he dicho eso. De hecho, he leído la Constitución chilena. Ojalá esto ponga en tristeza y en vergüenza a algún hermano chileno que no lo haya hecho. Ojalá, espero eso. Pero yo veo, por supuesto, cómo la Constitución chilena incluso habla contra los movimientos de naturaleza marxista o de naturaleza estatista, ¿no? O que, como dice al principio incluso de la Constitución, dice aquello que propugne una enseñanza de una sociedad del Estado o algo parecido, ¿ok? Eso está en la Constitución, ¿ok? Eso está en la Constitución. Y lo que sucede es que por medio de otras formas siguen el mismo método de adoctrinamiento para engrandecer el Estado. Eso es lo que estoy tratando de decir, Pablo. No sé si hasta ahora me estoy dando a entender. Es lo que yo vi con respecto a esta situación. Han utilizado otras formas para ello. Por supuesto, la cultura ha sido uno de ellos. ¿Ok? La cultura ha sido uno de ellos. Entonces, por ejemplo, con asuntos como las libertades o derechos de los homosexuales, por ejemplo, y de las minorías oprimidas homosexuales, o de la comunidad de gays, lesbianas, XY, Z, infinito y más allá. Estas formas obedecen a un mismo criterio, a un mismo método para alcanzar el mismo fin, engrandecimiento del aparato estatal. Es todo. ¿Ok? Entonces, el asunto es que vi cómo esto se estaba utilizando, para ello se prestaron los medios también, vi en muy gran cantidad de medios de Chile, vi un gran levantar, de agitar los ánimos con respecto a estas cosas. No era un llamado a apaciguar los asuntos, a razonar, un llamado al razonamiento consciente de los asuntos, sino que solamente era como un amarillismo al respecto, un incentivar a que siguiera así. Chile despertó, cosas como esta, ¿no? Cosas como esta que lo que daba lugar era a pensar que lo que estaba sucediendo era correcto, ¿ok? Y que de hecho, que es peor aún, que lo que estaba sucediendo de la manera que estaba sucediendo era no solo correcto, sino que a la altura del requerimiento histórico. Vi estas cosas no con poco dolor.
vi estas cosas y dije, oh, wow, Chile ha sido, para mí, a mi entender, una de las naciones más grandes hasta ahora en Latinoamérica. ¿Ok? Y vi que el asunto se dirigía posiblemente hacia un levantamiento que estuviera dirigido hacia el área legislativa. De hecho, así sucedió porque luego, por supuesto, comenzó todo aquello del deseo de cambiar las leyes. Ahora, ¿dónde veo el problema aquí propiamente? No que hubiera un deseo de cambiar algunos artículos de la Constitución o implementar algunos artículos que ayudaran a desempeñar mejor algunas cosas dentro del gobierno civil, sino que detrás está, nosotros le llamamos aquí en Venezuela, no sé si allá en Chile se entiende esta expresión, una mano peluda. ¿Qué le decimos? Una mano pelúa. Detrás de ello había una mano pelúa guiando los asuntos, porque el interés que se tenía no es meramente cambiar algunos artículos para, qué sé yo, tratar mejor el asunto de las AFP o qué sé yo, no, sino que hay intereses mucho más profundos que de alguna manera los que están siendo utilizados por estas manos peludas detrás no alcanzan a entender a su totalidad, no alcanzan a prever con mayor entendimiento. Entonces, de alguna manera son o están siendo usados por ellos para fines mucho más profundos. Y ahora los vemos como una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, una Asamblea Nacional Constituyente, dado que ya escuchaste todo lo poco resumido que hablé acerca de lo que en nuestra nación sucedió por medio de ciertas asambleas nacionales constituyentes, puedo ver, según entiendo la circunstancia, que no se dirige hacia una situación muy buena que digamos el transitar ese camino. ¿Por qué? Porque el asunto ni siquiera está en que se pudiera cambiar ciertos artículos de la Constitución, sino que con un poder así, Pablo, puede hacerse más que solamente cambiar o enmendar algún artículo. Puede realmente hacerse verdadero caos o una verdadera anarquía, ¿no? Un verdadero gobierno de inmoralidad y otras cuantas cosas más antibíblicas que pueden llegar a suceder en esta hermosa nación de Chile. Entonces, mi opinión al respecto es que cuando vi lo de la Asamblea Nacional Constituyente, habiendo leído la Constitución chilena, yo mismo no estoy de acuerdo con algunos artículos de la Constitución chilena. Quizás si tuviéramos tiempo en algún otro momento pudiéramos hablar un poco acerca de ello, pero yo veo la Constitución chilena básica o fundamentalmente adecuada. No que no se le pudieran generar algunos cambios, pero creo que no era necesaria una Asamblea Nacional Constituyente, creo en mi corta visión, por así decirlo, de los asuntos, creo que no era necesaria una Asamblea Nacional Constituyente para arreglar esos artículos que pudieran arreglarse o modificarse a obtener el fin por el que se supone desde un principio habían comenzado las manifestaciones. Entonces, creo firmemente que cuando se procura la Asamblea Nacional Constituyente, ni siquiera es para poder modificar o tratar los puntos por los cuales han comenzado algunas manifestaciones, sino que hay intenciones mucho más profundas, más extensas, que muchos de los que están en medio del asunto no han previsto y que ni se imaginan que van a salir a flote por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, básicamente, y para concluir este punto, Pablo, creo que Chile tiene una condición ahorita muy crítica con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no me opondría, Pablo, de alguna manera yo no me opondría a una Asamblea Nacional Constituyente per se, si esa Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, estuviera poblada de gente que tiene un criterio de temor del Señor y que ama al Señor y que respeta las escrituras, y que la discusión que se va a llevar a cabo dentro de una Asamblea Nacional Constituyente es para que cada renglón de cada legislación dentro de esa constitución obedezca al Señor Jesucristo, ¿no? Que no se contraponga a la ley del Señor, ¿no?
Yo no me opondría a una Asamblea Nacional Constituyente de esa naturaleza. El problema es que la Asamblea Nacional Constituyente que veo que en Chile se está llamando a realizar, lo están llamando a realizar gente cuyo criterio político ya lo conozco, porque tengo más de 20 años viviendo ese criterio político en mi nación. Entonces, cuando veo que ellos están alebrestando el ánimo de la gente para una Asamblea Nacional Constituyente y se han hecho de los medios para exacerbar los ánimos y para llevar a cabo todo esto, y que están ganando muchos puestos en la legislación con respecto a esto para llevar a cabo esto, me preocupa. Es lo mínimo que puedo decir. Me preocupa, y es una preocupación, creo yo, sensata, pensando precisamente en que lo que ha sucedido en Venezuela puede replicarse en Chile. Yo no soy pesimista al respecto. Yo quisiera pensar optimistamente al respecto, pero hubo mucho optimismo también en Venezuela con respecto a este asunto. Nunca pensamos que íbamos a ser igual que Cuba, y enos aquí. ¿Ok? Enos aquí, con el respeto de mis hermanos cubanos, los cuales conozco muchos pastores reformados y muchos hermanos cristianos en Cuba, los cuales les tengo mucho aprecio y por los cuales oro, de hecho. Pero así llegamos a ser otra Cuba más con respecto a esto. Y aún más incongruente, porque los recursos de Cuba son básicamente nada, así que llegar a la condición a la que llegaron fue relativamente fácil, ¿no? Pero es más incongruente en Venezuela por causa de todos los recursos que tiene Venezuela. ¿Sí? Venezuela es rica en recursos, pero es un país pobre. Entonces, cuando veo estos asuntos perfilarse o caminar casi que de la misma manera como estaba caminando aquí en Venezuela, ahora lo veo allá en Chile, no puedo menos que preocuparme y sentir esa fría sombra que se acerca, ¿no? a mi vecino país Chile, o sea, a la hermana República de Chile. Por cierto, y sumo a esto, estoy viendo que en Perú incluso está pues comenzando a suceder algo similar. Ya algunos comentarios comienzan a levantarse acerca del deseo de una Asamblea Nacional Constituyente y otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto, Pablo? Porque estamos hablando desde Chile y entiendo bien que ese es el punto principal. ¿Por qué hablo también de Perú? Hermano, porque no creo, para nada creo, que las cosas que sucedieron en Chile hayan sido espontáneas, Pablo. No creo que las cosas que sucedieron en Chile hayan sido espontáneas o nacidas naturalmente. Creo que fueron orquestadas por personas que tienen su mano pelúa detrás de las cosas, detrás de los medios y detrás de muchos otros factores que por corto tiempo no podemos entrar aquí en detalle. Y eso mismo que está sucediendo en Chile, que hay manos peludas detrás, está sucediendo en Perú y está sucediendo en otros lados también. El objetivo, si se me permite culminar en esta pregunta, Pablo, con esta idea, el objetivo, a mi entender, Pablo, es fundar una nueva URSS, pero aquí en este hemisferio. Ese creo que es el objetivo, ¿no? Del Foro de Puebla, la Internacional Socialista, todo eso, creo que está trabajando para ello, y creo firmemente esto, que tienen esas manos metidas allí en Chile para llevar a cabo eso. Lo hicieron aquí y te puedo asegurar que están trabajando para hacerlo allá. Al menos este es mi criterio. Adelante, Pablo. Sí, hermano. Sí, o sea, claramente se ve que no es algo tan local como en Venezuela. Lo vemos hoy en Chile, como dices tú también en Perú. También he visto algunas noticias de Perú. También he estado viendo mayormente por YouTube a personas argentinas hablar sobre también la situación que está pasando en el país vecino, cómo la inflación también, pero por las nubes, y esa se ha estado apoderando de Argentina. Entonces, es un tema bien serio, un tema que creo que debemos abordar, meditar, pero también con todo el temor de Dios. O sea, siempre he estado llamado al autoexamen como pueblo de Dios, porque creo que no hay nada que se escape de la poderosa mano de Dios. Si estamos pasando por una situación como esta es porque
hay un llamado, creo yo, al arrepentimiento como pueblo, como iglesia. Quiero pasar a la última pregunta porque ya nos hemos alargado harto, pero ha estado muy conversación, querido hermano. Y me gustaría, como reflexión final, a lo mejor darte cuál es hoy en día el trabajo de la iglesia, cuál es la dirección como iglesia que debemos tomar hoy día. Tenemos gran parte de institutos bíblicos, como te decía, de seminarios teológicos que se han apoderado de teólogos liberales, están allí mencionando a varias personas. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia fiel? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia que busca honrar solamente a su Señor? ¿Cuál es el trabajo de cada uno de nosotros, hermanos? Sí, gracias Pablo por la pregunta. Bien, mi reflexión al respecto es que lo mismo que creo y trabajo aquí en Venezuela, debería ser lo mismo que la iglesia trabaje allá en Chile. Por supuesto, esta es mi concepción acerca del asunto, es mi recomendación, es mi consejo al respecto. Y es lo que veo en la palabra del Señor. ¿Sí? La iglesia no debe ocuparse tanto de la revolución, por así decirlo, como de la regeneración de las personas. Entiéndase regeneración en el sentido no que nosotros o la iglesia causa regeneración en las almas, no, sino que la predicación de la iglesia es el medio claro. por el cual Dios pues lleva a cabo la salvación de las almas. ¿Okay? Así que la iglesia primeramente debe humillarse, porque si la nación donde la iglesia está siendo de alguna manera quebrantada y puesta bajo gobernantes malvados, ¿no? Como decía Juan Calvino, que cuando Dios quiere juzgar a una nación le da gobernantes malvados. Bien, si ven o avisoran que algo como esto está sucediendo en Chile, lo primero que debe hacer la iglesia es humillarse, arrepentirse y pedir perdón al Señor. Esto para que el Señor pudiera extender su misericordia, su gracia y su favor, ¿no? Y tiempos de refrigerio pudieran comenzar a venir desde el cielo. Yo recuerdo, amado hermano Pablo, que cuando el rey Ezequías tuvo problemas con Siria, ¿no? Siria pues envió su Rabsacés, su capitán, ¿no? Estaba con numerosos ejércitos, era muy poderoso y llegó a pues amedrentar a Judá. Ezequías era rey en Jerusalén, rey de Judá, ¿no? Judá y Benjamín. ¿Qué sucede? Siria ya había básicamente acabado con el reino en Samaria, con las 10 tribus del norte, ya había roto toda la resistencia en Samaria, los habían exiliado, los habían regado por doquier, habían llevado cautivos a los más fuertes de Israel, ¿okay? A los príncipes habían sido llevados en cadenas, ¿okay? Entonces, cuando el Rabsacés llega a Ezequías, lo primero que le dice es, mira a Samaria tu hermana, Jerusalén, mira a Samaria tu hermana. Tu Dios no la pudo defender de nosotros, la entregó a nosotros y a nuestros dioses. Y para hacer la historia corta, el asunto es que todas estas blasfemias y toda esta situación que era muy difícil por la opresión que había y todo lo que el sitio a Jerusalén significaba, entristeció de muy grave manera al pueblo. Pero lo primero que Ezequías hizo como rey incluso fue pues postrarse ante el Señor y llevar esta causa al Señor. Ojalá tuviésemos magistrados civiles que siguieran el ejemplo de Ezequías, ¿no? Que fueran como Ezequías y se postraran en la presencia del Señor y aquellas cosas pues las colocaran en oración delante del Señor. Ya sabemos el resto de la historia, que Isaías pues habló de parte del Señor y el Señor no solamente confundió al ejército del Rabsacés, de tal manera que cada uno pues se hizo daño entre ellos mismos y luego el Rabsacés tuvo que levantar campamento e irse y luego terminó siendo incluso acuchillado por sus propios hijos en el templo de su ídolo. El asunto de esta historia y la que traigo a colación, ¿y por qué la traigo a colación, amado hermano Pablo?
es precisamente porque el arrepentimiento, el humillarse delante del Señor, creo que es la primera cosa que la iglesia del Señor debe hacer. Y Dios perdonó a Ezequías y a la nación y los salvó milagrosamente. Y tuvieron ciertos años de prosperidad en todo ese tiempo. De hecho, Ezequías fue muy prosperado por el Señor hasta que cometió otro error más adelante y bueno, ya sabemos la historia. Pero lo cierto es que para ese tiempo, por causa de humillarse ante el Señor y pedir perdón, les fue bien. Y no solamente con Israel, pudiéramos hablar muchos otros aspectos, como cuando Jonás le fue encomendado ir a predicar a Nínive. El rey y todo el resto de la nación se humillaron y estuvieron en ayuno y se arrepintieron y el Señor les perdonó y no les destruyó. Ciertamente generaciones más adelante los destruyó, pero ya no era la misma gente, era otra gente que no se arrepintieron de su pecado, no se humillaron, ¿no? Y entonces Dios los castigó. Dios juzga a las naciones, Pablo. Tú y yo lo sabemos, Dios es el juez de las naciones. Cristo rige con vara de hierro a las naciones. Amén. Entonces creo que lo primero que debe suceder es que la iglesia debe humillarse ante el rey. Porque si estamos siendo castigados por políticos o por gobiernos injustos que no declaran su sometimiento a la corona del Rey de Reyes, que no tratan de respetar al Señor, porque ciertamente podemos ver en la Escritura también a ciertos reyes que aunque no fueron parte del pueblo como tal, de alguna manera trajeron algún periodo o tiempo de paz, ¿no? Para el pueblo, como por ejemplo Ciro, que fue utilizado por el Señor para librar del exilio babilónico, del cautiverio babilónico a Israel cuando llegó su tiempo. De hecho, el Señor lo llama mi ungido, a Ciro, ¿no? Y lo utilizó para eso, ¿sí? Y entonces, llegado ese tiempo, nuevamente el pueblo del Señor estaba humillado. Daniel era una representación de ello. Tú lees el libro de Daniel y te das cuenta que Daniel estaba humillado. Estaba adolorido en su alma. Tú puedes ver por toda la escritura que toda vez que llegan problemas civiles, Pablo, y hay situaciones de esta escala, como el tiempo de Nehemías, ¿no? Cuando Sanballat y Tobías hicieron cesar la obra, y una cantidad de textos y pasajes bíblicos que nos muestran que cuando situaciones como esa suceden, lo primero que es grato ante el Señor es humillarse ante Él. Pedir perdón a Él por las cosas que hemos hecho mal y por nuestro desvío, por nuestras formas o sentidos en los que hemos apostatado del camino del Señor, en los que nos hemos desviado del camino del Señor. Entonces creo que lo primero es eso, el arrepentimiento de la iglesia, la humillación, la contrición genuina de la iglesia, pidiendo a Dios el rescate, no a un político. Amén. No a un partido político, pidiendo a Dios el rescate, porque Él puede obrar de maneras que para nosotros son completamente misteriosas y al final siguen siendo de beneficio para nosotros. Por supuesto, esta confianza nuestra no debe negar nuestra responsabilidad, hablaré de eso. Pero lo primero que debe hacerse es humillarnos delante del Señor, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la cabeza de todo imperio, potestad y gobernante sobre la tierra. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Lo primero que debemos hacer es entrar en paces con Él. Si tenemos malos gobernantes, es porque Dios ha querido juzgar nuestra nación por pecados de la nación completa, en los cuales nosotros como asamblea estamos también, la asamblea del Señor, quiero decir, estamos también involucrados en esos pecados, ¿no? Como la oración de Nehemías o de Esdras, que decían: nosotros hemos echado tu ley a nuestras espaldas. ¿Ok? Vemos allí que se levanta una voz para clamar al Señor en arrepentimiento. Lo segundo, Pablo, que creo que la iglesia en Chile debe hacer, y es lo que yo pregono también aquí, que debe suceder, es que se levante la correcta doctrina acerca de los puntos que son pertinentes en una circunstancia al respecto. Es decir, no es solamente orar, también hay que enseñar lo que la palabra del Señor dice con respecto a estos asuntos. Hay que perder el miedo, Pablo. Si hemos de morir por predicar lo que la palabra del Señor dice, pues ¿a qué estamos nosotros puestos sino precisamente para eso? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que nosotros somos contados como ovejas del matadero todo el tiempo. Así que ¿qué podría ser de suficiente influencia para nuestra vida para que cesáramos de enseñar lo que debemos enseñar al respecto? ¿La muerte? No, ciertamente no. Como diría uno de los padres eclesiásticos, ellos
Ellos pudieran matarnos aquí en la tierra, ellos pudieran destruir nuestro cuerpo, pero no pueden arrancarnos la vida, ¿sí? No pueden arrancarnos la vida. Si verdaderamente hay alguien que no puede tener ningún temor de la muerte, no puede estar sujeto a temor de la muerte, es el cristiano. Es el cristiano, por cuanto traspasar el umbral de la muerte es sencillamente ir a estar en donde siempre ha anhelado estar y con quien siempre ha anhelado estar, ¿sí? Entonces, creo que la iglesia cristiana debe perder el miedo a los magistrados. Creo que de alguna manera deben ser más como Juan el Bautista, ¿ok? Debe levantar el pregón del arrepentimiento a la nación, predicar y enseñar lo que Dios manda, ¿sí? Si Dios nos encomendó, como dice Mateo 28, nos encomendó, ¿no? Id y predicad el evangelio, pero no solamente predicar, sino también discipular, de eso voy a hablar ahorita. Id y predicad el evangelio. Entonces vayamos y prediquemos el evangelio. ¿Qué es lo que puede suceder si predicamos el evangelio? ¿Que nos maten por eso? Bienvenido sea. Si Dios nos diera el privilegio de morir por la causa de Cristo, digo y afirmo junto con Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 29, que eso es un privilegio, una concesión de parte de Dios. Dios nos concede no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Entonces, creo que la iglesia debe levantarse y predicar el evangelio. El asunto, insisto, no es por medio de otra revolución, es por medio de la regeneración que viene a partir de la predicación del evangelio del Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero él también dice que cómo creerán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no hay quienes sean enviados para esa labor. Entonces la iglesia debe salir, ¿no? La iglesia debe salir y debe predicar y debe predicar el evangelio en las plazas, en las esquinas, en los buses, ya no solamente en el púlpito, en donde nunca debió faltar el evangelio, sino incluso todas las calles, en todo lugar, en las casas y en las plazas y en las calles y en las comunidades. El evangelio debe minarlo todo, ¿no? El evangelio debe minarlo todo. Y creo también, otro factor que debe hacer la iglesia, amado hermano Pablo, es adoctrinar a las gentes. No solamente predicarles el evangelio como diciendo, bueno, ya les prediqué el evangelio, y cuando alguien de alguna manera se siente movido por el Espíritu de Dios y abraza con el don divino de la fe al evangelio, entonces ya se acabó la tarea de la iglesia. Ahora la persona tiene que ir sencillamente a la iglesia dominicalmente, cantar coritos, levantar sus manos y volver a su casa. No, esa no es únicamente la tarea de la iglesia. La comisión comprende no solamente la predicación del evangelio, y por supuesto se presupone que es la predicación del correcto evangelio del Señor, ¿no? Sino también el discipulado de estas personas, el discipulado de las naciones. Tenemos que discipularlos con la ley del Señor. ¿Qué es lo que puede pasar con respecto a eso? Que cuando estamos trabajando en ello nos quieren quitar la vida. Amén. Bueno, echemos atrás la mirada. Revisemos nuestra propia historia. Algo que me fascina, Pablo, te confieso, es la historia eclesiástica. Me fascina la historia eclesiástica. Uno de los libros que más me ha golpeado en el orgullo, y las veces que he podido leerlo, no lo he podido leer con los ojos secos, es el libro de los mártires de John Fox. ¿Ok? Porque cuando veo allí el deseo de la predicación del evangelio y de llevar la palabra a otros, a costa o en detrimento de sus propias vidas, de su propia integridad física, de su estabilidad, de su confort, en el lugar en el que están, veo allí mi propia miserableza, veo allí mi propia precariedad espiritual, veo allí mi apatía y mi desidia espiritual, y me siento confrontado a dar no menos que la vida por la causa del evangelio de Cristo. Ahora, no solamente es la predicación, sino que llevar a cabo precisamente la doctrina a las naciones implica un trabajo, Pablo, minucioso, preciso, meticuloso, sistemático, para que las personas puedan tener una cosmovisión bíblica. No es que solo la palabra de Dios habla de cómo deben ser los asuntos dentro de la iglesia y cómo los esposos y las esposas deben comportarse. Por supuesto que eso está en la palabra del Señor, pero la palabra del Señor enseña sobre todas las áreas de la vida que ella enseña. Y no es menos deber de un ministro
como yo, por ejemplo, o como los otros pastores, cualquiera sea su denominación cristiana, no es menos deber hablar, por ejemplo, acerca del área política, el área económica, el área de la justicia, el área de la educación, que hablar, por ejemplo, acerca del área eclesiástica o del área del matrimonio, que, insisto, son temas muy importantes. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba allá, y nos narra Lucas en Hechos capítulo 20, que el apóstol Pablo daba su despedida a los ancianos en Mileto, muy apropiadamente escoge este texto porque Pablo dice: yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, con lágrimas, y cada uno de ellos por las casas. No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, creo que la iglesia ha perdido tanto el anunciar todo el consejo de Dios, que solamente se ha ubicado, y las pocas veces que lo ha hecho, en predicar el evangelio afuera. Y generalmente un evangelio diluido, no un evangelio de la gracia soberana del Señor, sino el evangelio del yoísmo, del decide tú por Cristo, o ven a Cristo para que Él cure todas tus enfermedades y te libre de todas tus necesidades, ¿no? La promoción de un ídolo más que del Cristo victorioso, Rey y Señor, que llama a todas las almas al arrepentimiento y a la sumisión a su gobierno, ¿no? Entonces, lo que tenemos precisamente es que, aparte de esa predicación que ha sido diluida, les ha faltado el adoctrinamiento a los hermanos, a las iglesias, para que tengan verdaderamente un entendimiento cosmovisional. Es discipular las naciones, no solamente predicarles, es discipular las naciones. Ellos deben entender qué es lo que el Dios de las naciones, aquel que recibió por herencia todas las naciones de la tierra, aquel que le fueron legados hasta los confines de la tierra, reclama que las cosas sean hechas a su propia voluntad, según su beneplácito. Y por lo tanto la iglesia debe adoctrinar a las naciones con lo que la ley del Señor les demanda. Entonces, las iglesias han perdido esto, deben retomar esto. Y deben hacerlo a costa de su propia vida, porque retomando lo que las palabras de Jesucristo son en un criterio, aquel que procure guardar su propia vida, la perderá, pero aquel que la pierda por causa de mí, dice, por causa de mí, entonces la hallará. Creo que enseñanzas tan sencillas como esas se han perdido, Pablo, y la iglesia se ha aclimatado al mundo de alguna manera y no quiere ser de confrontación al mundo. Te decía que una de las causas que hizo que Venezuela llegara a estar como está es que perdió la voz profética al respecto. Ya no hay Juan el Bautista que le diga a un Herodes, conforme a la ley que Juan el Bautista creía, no te es lícito tener la mujer que tienes, la mujer de tu hermano. A él no le importaba si Herodes tenía su propia legislación. No le importaba si Herodes podía o sellar sus propias leyes que le habilitaran de tener la mujer de su hermano. No sé. Él sencillamente vio que era no cónsono con la ley del Señor que ese gobernante estuviera haciendo lo que estaba haciendo. Así que sencillamente levantó su voz profética, señaló el pecado por su propio nombre y lo hizo públicamente. Eso, de alguna manera, debe ser visto por nosotros como una señal a seguir. Y pudiera seguir aquí con muchos otros ejemplos, Pablo, pero es necesario en este último punto, que es levantar la voz profética, no solo adoctrinar a las naciones con el criterio divino, sino levantar la voz profética sin temor, en valentía. Pudiera tomar yo muchos ejemplos, Micaías delante de Acab y Josías, ¿no? 400 profetas fueron convocados con toda su pompa, los dos reyes se sentaron allí, el rey de Judá y el rey de Israel, convocaron a los profetas para supuesta dirección del Señor para la guerra que iban a llevar a cabo. Hasta parecía sensata la razón de la guerra, pues Ramá pertenecía a Israel, pero el asunto es que cuando llaman a los 400 profetas, estos eran, no sé cómo decirlo, Pablo, eran profetas oficiales. eran los profetas del partido que estaba gobernando. ¿Ok? Entonces, se llama entonces Josafat, llama y no quedará por ahí, había dicho Josías, no es Josías, es Josafat y Acab. ¿Habrá por allí otro profeta que haya quedado y que haya palabra del Señor de parte de él?
Entonces, bueno, dice acá, bueno, queda uno, pero es que yo le aborrezco con todo. ¿Por qué? Es que no me profetiza nada bueno. Todo lo que me profetiza es mal. Pablo, mira la descripción que un magistrado civil impío de su tiempo hace de un verdadero profeta del Señor. Me profetiza todo el tiempo lo malo, no me profetiza lo bueno. Coge eso solamente un momento antes de terminar la historia y compáralo con los supuestos profetas de hoy, ¿no? Valga la cuña aquí. Compara eso. Es obvio que evidentemente no están haciendo nada de lo que ni siquiera se parece a lo que hay en la escritura. Pero refiriéndome ahora a la iglesia, mira cómo se refería este rey, este magistrado civil, a un profeta del Señor. Y este era el profeta del Señor. Cuando Micaías viene a la presencia de ellos, el mensajero le dice, mira, cuídate de hablar conforme a los 400 profetas que están allí. Todos tienen un mismo mensaje, están en unanimidad, Pablo. Todos tienen el mismo criterio. Todos están hablando lo mismo. Aquí hay una unidad profética. Todos están hablando lo mismo. No vayas a hacer el dispar. No vayas a ser el que diga una cosa que sea disonante. Habla con el resto del grupo. Sigue a la masa, sigue a la mayoría en este aspecto. Y Micaías dice, vive el Señor, que de cierto hablaré solamente aquello que el Señor coloque en mi boca. Ciertamente cuando Micaías llega allá y se le dice, en un tono sarcástico, le dice, sí, anda y regresa, que vas a ir muy bien y vas a ganar y todo lo demás. Es tanto el sarcasmo que nota el magistrado civil, el rey, y le dice, ¿no te he dicho que me hables en nombre de la verdad? Por Dios santo, háblame con la verdad. E inmediatamente declara su oráculo sobre él y dice, yo vi a todo el pueblo de Israel regado en los campos. Y comienza, por supuesto, a hablar todo aquello de parte del Señor que no era, por supuesto, nada bueno. Y concluye la historia diciendo, pues, que Acab le dice a Josafat, ya te dije que este profeta nunca me profetiza nada bueno, pero ya los otros me profetizaron lo bueno, así que encarcelen a este y ténganlo ahí a pan y agua. En aflicción, ténganlo encarcelado hasta que yo vuelva en paz. Micaías culmina su carrera en este contexto diciendo, si tú llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por medio de mí. Increíble. Increíble la determinación, la resolución de hablar lo que Dios dijo, aún en detrimento de la seguridad personal, aún en detrimento o a costa o a precio de mi integridad personal, de mi confort, de mi alimento. Entonces, la iglesia, sin duda alguna, Pablo, necesita en este contexto no solamente adoctrinar cuáles son los principios de la palabra del Señor con respecto a todas las áreas de la vida, una cosmovisión bíblica, una visión integral de las cosas según la palabra del Señor, sino que debe en este tiempo, con toda valentía, con toda gallardía, levantar la voz profética y hacer lo que debe hacer, cueste lo que le cueste. ¿Quién sabe si para esta hora precisamente hayamos sido colocados de parte del Señor? ¿Quién sabe si precisamente para esta hora el Señor haya despertado nuestros espíritus, como lo hizo para el tiempo del regreso, ¿no? del pueblo de Israel saliendo del imperio medo-persa de Ciro? Y bueno, con esto concluyo, Pablo, que el Señor pueda darnos el interés a la iglesia cristiana, tanto aquí como allá en Chile, de humillarse ante el Señor, recapitulo, humillarse ante el Señor pidiendo arrepentimiento. 2, salir a predicar el evangelio en todo lugar. La vida eterna es más valiosa que esta vida. Las promesas eternas son más valiosas que lo que este mundo promete. Hay que salir y predicar el evangelio. 3, hay que enseñar lo que el pacto y la ley del Señor nos enseñan a nosotros. La tierra le pertenece al Señor. La escritura dice en Salmo capítulo 24, la tierra es del Señor, el mundo le pertenece al Señor y los que en él habitan, en el mundo habitan, también le pertenece al Señor. Y el Salmo 2 dice claramente que a Cristo le fueron entregados todas las naciones de la tierra y hasta los confines de la tierra. Entonces no hay una porción aquí que no le pertenezca. Entonces vamos a cada porciones de este planeta en donde yace alguna persona hecha a imagen y semejanza de Dios,
a predicarle el evangelio de este Dios, a llamarlo al arrepentimiento y a la reconciliación con este Dios, y que aprenda los términos y la ley del pacto de este Dios, y que viva ahora para la gloria de este Dios. Y todas estas cosas debemos hacerlas con valentía, levantando una voz profética, recordando que nuestra iglesia, la iglesia cristiana, va como Jesucristo lo decía, ¿no? Está acompañada, va junto con Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que ciertamente llevamos a cabo nuestra labor. Y si morimos, aún así las puertas del Hades no prevalecerán. Eso es todo mi respuesta, hermano. Sí, hermano, o sea, totalmente de acuerdo contigo, hermano. O sea, hoy en día muchas congregaciones aún tienen puesta su mirada en sus propias expectativas, sus propios sueños, en ser relevante, en ser inclusivo, en ir amoldando el mensaje a la modernidad, al progresismo. No quiere oír esa voz profética que hoy en día se ha levantado, la cual claramente nos llama a volvernos al Señor, como decía el salmista: inclina mi corazón a ti y haz atento mi oído a tu palabra. Recuerdo el relato también de Jeremías, que Jeremías, allí siendo un profeta, hablaba sobre un pueblo que se había ido en pos de dioses ajenos, se había alejado la ley del Señor, y el juicio de Dios estaba cayendo no solamente sobre el pueblo de Dios, sino también sobre las naciones que rodeaban al pueblo. Dios tenga misericordia de nuestros países, Dios tenga misericordia de este mundo que necesita de Jesucristo. Hermanos, si han bendecido esto, también medítalo, por adelante del Señor. Estos son temas importantísimos, queridos hermanos. Yo creo que Dios nos está llamando, incluyo, nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando al autoexamen, nos está llamando a vivir realmente el Evangelio. Y escúchame esto, hoy muchos se burlan de aquellos que buscan la santidad. Hoy muchos se burlan de aquellos que buscan glorificar a Dios en todas las esferas de la vida. ¿Y se burlan de qué forma? Implementando temas académicos y estructuras teológicas que al final lo único que hacen es alejarte de la verdad, de esa verdad histórica que hemos recibido por la gracia de Dios, queridos hermanos. Y yo creo que esto es muy, pero muy apropiado. Me gustaría, querido hermano Alessandro, que nos despidiera con una oración, amado hermano. Sí, oremos. Amado Padre Celestial, en nombre de Cristo, tu Hijo, a quien amamos y bajo cuya autoridad nosotros nos sometemos, nos presentamos ante tu presencia con esta humilde oración, a fin, Señor, de rogarte que tengas misericordia de nuestras naciones. Te ruego que tengas misericordia de Chile. Te ruego que tengas misericordia de Venezuela. Sí, sí. Ciertamente tu iglesia no ha obrado de la mejor manera posible. Señor, hemos echado tu ley a nuestras espaldas, nos hemos desviado del camino. De alguna manera tu iglesia ha colocado la luz debajo del almud. De alguna manera la sal ha perdido su salinidad, su sabor, ya no preserva de la descomposición. Y ha venido a ser despreciable para los hombres, ha venido a ser hollada en las calles por los hombres. Esto ha sucedido, Señor, porque nosotros hemos fallado ante ti primeramente. Te ruego, amado Padre Celestial, que tengas misericordia de nosotros y nos perdones de todo mal. Pero también te ruego, Padre, que puedas despertar nuestros espíritus, así como dice tu palabra en el libro de Esdras, que llegado el tiempo, tú despertaste el espíritu de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, y despertaste sus espíritus y ellos caminaron a hacer tu voluntad, se esforzaron, no solamente creyeron en ti, no solamente oraron a ti, no solamente clamaron a ti,
sino que comenzaron a moverse a hacer lo que era necesario hacer, lo que era adecuado, lo que es justo delante de ti. Así te ruego que despiertes, oh buen Dios, nuestros espíritus. Sí, Anímanos, vivifícanos según tu palabra, como dice el Salmo 119. Vivifícanos según tu palabra. El poder de tu Santo Espíritu venga a nuestra vida. Empodéranos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, para que la guía de tu palabra sea una realidad en nuestra vida. Que no sea solamente ahora un conocimiento teórico, sino también, por supuesto, Padre, una aplicación de tu verdad, de tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino llegar a ser verdaderamente practicantes de tu palabra. Te ruego, amado Señor, que nos des tal valentía para realizar esto, amado Señor, que este tiempo quede marcado en la historia, así como en el pasado sucedió también, y que pueda ser escrito en los anales de la historia eclesiástica, que tu iglesia se levantó a la altura de su requerimiento histórico, y que verdaderamente podamos nosotros predicar el evangelio, enseñar a todos tus criterios que están contenidos en tu palabra, bendito Dios, y que todo esto podamos hacerlo con una determinación, sabiendo que tú eres Rey sobre todas las cosas, sabiendo que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, tú eres Rey. Amén. Tú eres el dueño, tú eres el soberano de todas las cosas y de nuestras almas también. Sí, Señor. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Bendito seas tú, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al único Dios vivo y verdadero, trino en persona, uno en esencia. Tú eres Dios y Señor sobre todo. Gracias, amado Padre Celestial. En Cristo Jesús y con agradecimiento, Señor, extendemos nuestra oración ante ti. Haga tu voluntad, Señor, como quiera. Si hemos hallado gracia ante tus ojos, concédenos, Señor, el poder tener las peticiones que te hemos pedido. Amén. 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 Gracias, querido hermano Alessandro, por aceptar la invitación, por estar con nosotros. También decirle a los hermanos que este video, además de estar en la plataforma Facebook, también la voy a subir al canal de YouTube, por si a lo mejor alguien lo desea compartir o nuevamente ver, querido hermano. Así que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en una nueva entrevista. Espero a lo mejor más adelante poder hablar otros temas con mi hermano Alessandro. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, y a preparar nuestra vida para el día del Señor. Así que chao, chao, hermanos. Dios les bendiga.